Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Qué privilegio, amén, poder adorar juntos. Yo canté el segundo cántico, ¿verdad? Que habla de la iglesia, y lo canté galillao el primer servicio y lo canté galillao este servicio, pero no fue hasta ahora de que entendí la profundidad de ese cántico, ¿verdad? El milagro que es estar juntos, el milagro que es ser iglesia, ser una familia. Es un milagro, es un regalo inmerecido, amén. Y a veces, lamentablemente, ¿verdad?, lo tenemos por tan poco. Pero hoy estamos agradecidos de la iglesia, amén. Hoy estamos agradecidos de su cuerpo y de que tengamos el privilegio de poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Aleluya. Acompáñeme a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Estuvimos adorando al Señor a través de la música, de las alabanzas, y ahora vamos a adorarle a través de exponer su palabra, de sentarnos ante su palabra y escucharle a Él hablarnos a nosotros, aunque sea a través de una vasija rota. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Señor, queremos acercarnos a tu palabra con temor y temblor. Te hemos adorado a través de los cánticos. Gracias porque nos has dado cuerdas vocales, porque nos has dado algunos le has dado la oportunidad de entonar. Y podemos cantarte y podemos adorarte con libertad, Señor, con confianza, como que estamos en familia. Señor, pero ahora también queremos adorarte. Yo sé que cuando tu pueblo se acerca a tu palabra, la abrimos, nos sentamos delante de ella, yo sé que tú te pones muy contento y muy alegre, porque es tu palabra, Señor. Así que ayúdame a exponerla con fidelidad, Señor, a exponer lo que tú has puesto en mi corazón, y que tu iglesia pueda salir de aquí alimentada y edificada con tu hermosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos estar de pie, se lo agradezco, en reverencia a su palabra. Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 6, dice así: y vi otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel los siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar
la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Aleluya. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El pasado domingo reflexionamos acerca de la primera parte de este capítulo 14, donde Juan tiene una visión de Jesús, el Cordero de Dios, parado sobre el monte Sión y acompañado de los 144,000 que le adoraban por medio de un cántico nuevo. Un cántico nuevo como esa canción, ese segundo cántico que tú y yo cantamos, que no es de Hillsong, ni de Elevation Worship, ni de ninguno de esos, que es de la Cumbre Worship. Amén. Así que usted cantó un cántico nuevo esta mañana. Vimos que lo que Juan está presenciando es una visión del día final, cuando Jesús regresará a juzgar a todas las naciones de este mundo. Este se parará, victorioso, ya no sobre el monte Sión terrenal que está ubicado en Jerusalén, sino sobre el monte celestial, ya no como el rey del Israel terrenal, sino como el rey del Israel celestial, que es la iglesia. Vimos que esto es lo que representa el número simbólico de 144,000, la totalidad del pueblo redimido de Dios, no solo de Israel, sino de todo pueblo y nación. Entonces inmediatamente Juan, ya al cerebro le queda 30%. Juan tiene otra visión acerca de 3 ángeles que proclaman cada uno un mensaje. Y estos mensajes son anunciados a los que pertenecen a este mundo. Y esto es muy importante. Este mensaje es anunciado a aquellos que no le pertenecen al Cordero. Cuando Apocalipsis habla de los moradores de este mundo, no se está refiriendo al pueblo de Dios, sino se está refiriendo a todos aquellos que no son parte de la iglesia de Dios, no son el pueblo de Dios. Y aunque estos son mensajes distintos, ¿verdad? 3 ángeles tienen que ver con el mismo aspecto, con el anuncio del inicio inminente del juicio de Dios. Para el pueblo de Dios este es un mensaje de esperanza, pero para aquellos que rechazan a Dios y que rechazan al Cordero es un mensaje de juicio y condenación. Entonces Juan ve que el primer ángel se dispone a dar su mensaje, y su mensaje es nada más y nada menos que el mismo evangelio. Y esto es bien interesante. Juan lo describe como un evangelio eterno, lo que significa que el evangelio ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre quiso crearse un pueblo para sí mismo, pero lo quiso hacer a través de salvarlos por medio del sacrificio de su Hijo. El evangelio no es el plan B de Dios, porque un Dios perfecto y soberano no puede tener un plan B. Sabemos que el significado literal de la palabra evangelio es ¿cuál? La buena
noticia. Pero dicen que para que haya una buena noticia, primero tiene que haber una mala noticia. El Evangelio es la buena noticia, pero solo para aquellos que la reciben como un regalo de gracia. Para aquellos que la rechazan, el Evangelio se convierte en una mala noticia. O mejor dicho, se convierte en la peor noticia. Porque el Evangelio es la única puerta, el único camino para poder escapar del juicio final y de la ira de Dios y de la condenación eterna. La mala noticia no es que en el futuro Dios juzgará a la humanidad, aunque es cierto, Él lo hará. Pero la mala noticia hoy es que el mundo ya ha sido juzgado, que el mundo ya está condenado, porque el mundo fue condenado el mismo día que el hombre cayó. La gente no lo sabe o no lo reconocen, pero todo el que no ha recibido a Jesús como su Salvador, irremediablemente lo ha recibido como su juez. Y ya camina por este mundo con una condena sobre sus espaldas y con un sello sobre su mente, su frente que dice condenado. A todos nos encanta Juan 3:16, ¿verdad que sí? Lo podemos hasta recitar de memoria. Pero nos olvidamos de Juan 3:17 y de Juan 3:18. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y Juan 3:18 dice que no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Jesús no fue enviado para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Él fue enviado al mundo para convertirse en la única puerta para escapar de esa condenación. Así que podemos decir que el Evangelio es la buena noticia, pero solo para aquellos que lo reciben. Y es una mala noticia para aquellos que lo rechazan. Y esto es precisamente lo que anuncia el primer ángel a los habitantes de este mundo, a los que rechazaron al Cordero. Un mensaje que anuncia las consecuencias de dicho rechazo. Sin embargo, este primer ángel también anuncia que en el día final, tanto los que recibieron a Jesús como Salvador, como los que lo rechazaron, tendrán que doblar sus rodillas ante Él. Aquellos que lo ignoraron, aquellos que se burlaron, aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio y al Cordero, un día tendrán que doblar sus rodillas ante Él. Por eso el mensaje del primer ángel a toda la humanidad en el día final es este. Verso 7 de ese capítulo 14. Teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Entonces,
Juan ve al segundo ángel y escucha su mensaje cuando dice en el verso 8, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Y no olvidemos que este mensaje está siendo proclamado a los moradores de la tierra. Esta es la primera vez que se menciona a Babilonia en esta carta, en Apocalipsis. Y ya veremos que no va a ser la última. Babilonia fue uno de esos grandes imperios que dominó el viejo mundo en la antigüedad, incluyendo a Israel. Estos grandes imperios conquistaban las naciones y pretendían borrar la cultura, la religión y las costumbres de esas naciones, imponiendo su propia cultura, su propia religión y sus propias costumbres. La gente endiosaba a los emperadores, creyendo que estos eran hijos de los dioses, y estos demandaban y exigían completa lealtad y adoración. Y esto no era muy diferente en los tiempos de la iglesia del primer siglo, porque los romanos se comportaban de esa misma manera. Dominaban las naciones, imponían su propia cultura, religión y costumbres, y el César exigía total lealtad y adoración. Muchos piensan que la iglesia del primer siglo utilizaba el nombre de Babilonia como una manera menos arriesgada de referirse a Roma, ¿verdad? Era mejor hablar de Babilonia que del imperio, porque hablar del imperio tenía grandes consecuencias. Sin embargo, eso puede ser cierto, pero Babilonia aquí en Apocalipsis representa más que un simple imperio humano. Babilonia representa al imperio de este mundo que vive de espaldas a Dios y que se opone a Dios. Un mundo que se caracteriza por la injusticia, por el pecado, por la maldad y por la idolatría. Aquí en el verso 8, Apocalipsis está haciendo referencia a los profetas de la antigüedad, específicamente al profeta Jeremías, cuando éste profetizó acerca de la caída de Babilonia en la antigüedad. En el capítulo 51 de Jeremías dice que Babilonia ha sido como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Pero repentinamente cayó también Babilonia. Lloren por ella, denle medicina, quizás todavía pueda sanarse. La habríamos ayudado si hubiéramos podido, pero ya nada se puede hacer por ella. Déjenla ir, abandónenla, regresen ahora a su propio país, pues su castigo llega hasta los cielos, es tan grande que no se puede medir. El Señor nos ha hecho justicia. Vengan, anunciemos en Jerusalén todo lo que hizo el Señor nuestro Dios. Pero en el día final, cuando el ángel anuncie la caída de la gran Babilonia, no se va a referir a una nación en particular, sino al mundo que se opone a Dios, que vive para satisfacer sus deseos pecaminosos y demanda que todos hagan lo mismo. Un mundo que pisotea al débil y exalta al poderoso. Un mundo que demanda toda lealtad y adoración. En ese día,
Babilonia caerá, pero para darle paso a un nuevo gobierno, al gobierno de Dios y del Cordero. Aleluya. Finalmente, el tercer ángel también declara su mensaje. Una vez más, un mensaje contra todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y que recibieron su marca en la frente o en su mano. En el capítulo 13 vimos que la bestia y su imagen son todos aquellos sistemas, poderes, ideologías, cosmovisiones o filosofías humanas que Satanás utiliza como marionetas para oponerse a Dios y a su pueblo. Sistemas que él utiliza para engañar, para dominar y para oprimir. Y así como los redimidos del Cordero reciben un sello de propiedad en su frente, vimos que el dragón y la bestia también le pusieron un sello de propiedad a todos aquellos que le pertenecían. Por eso es que como iglesia afirmamos que todos los seres humanos somos propiedad de alguien. A alguien le servimos. Todos tenemos un Señor. O le pertenecemos al Cordero o le pertenecemos a Satanás. En esto no hay término medio, no hay áreas grises, no hay tal cosa como vivir de manera independiente. Es absurdo que alguien afirme ser su propio Señor. A alguien le servimos, o le servimos al Cordero o le servimos a Satanás. Esta imagen que anuncia el tercer ángel dice que todos aquellos que tienen un sello de propiedad de Satanás, en el día final se les dará a beber del vino del furor de Dios que está preparado puro, sin diluir en la copa de su ira. Esta imagen de una copa que tiene el vino de la ira de Dios también proviene del Antiguo Testamento. El Señor le dice al profeta Jeremías en el capítulo 25, toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando la beban, se tambalearán, enloquecidos por la guerra que enviaré contra ellos. El salmista también declara en el Salmo 75, pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso, mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Ciertamente los hijos de Dios serán librados de tomar de esta copa, y por eso damos gloria al Señor. Pero no serán librados por sus propios méritos, sino porque uno ya bebió de esa copa por ellos. La noche que fue entregado para ser condenado a la cruz, Jesús oró al Padre. Y en el capítulo 26 de Mateo dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Más tarde esa misma noche, cuando Pedro trató de evitar su arresto, Jesús le dijo, mete la espada en tu vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Amados, en esto se basa nuestra maravillosa salvación,
que Jesús voluntariamente decidió tomar de la copa que nos correspondía beber a nosotros, cayendo sobre él la ira de Dios que estaba destinada para ti y para mí. Ciertamente nos regocijamos de la salvación maravillosa que hemos recibido, pero pocas veces pensamos en aquello de lo cual hemos sido librados. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿De qué me ha salvado el Señor? Sí, me salvó de mi pecado, me salvó de la muerte. ¿De qué realmente me ha salvado el Señor? El Señor nos ha salvado de su justa ira, de la justa ira de Dios. Anuncia el tercer ángel que aquellos que le pertenecen a Satanás no solo tendrán que beber de la copa de su ira, sino que serán atormentados con fuego y azufre por siempre jamás. Y esta imagen de seguro nos recuerda la destrucción de aquellas antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero aquí hay una diferencia fundamental. En el caso de aquellas ciudades, las mismas fueron aniquiladas para siempre. Fueron borradas del mapa. Todavía hoy no se sabe a ciencia cierta dónde estaban ubicadas esas ciudades. A tal grado fueron destruidas. Estas dejaron de existir, fueron reducidas a cenizas. Sin embargo, en el caso de los que pertenecen a Satanás, dice el verso 11 de ese capítulo 14, que el humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Este verso es una prueba, es claro en cuanto a que el castigo no será uno de aniquilación total como algunos piensan. Algunos piensan que en el día final Dios destruirá a todos sus enemigos y dejarán de existir. Pero este versículo no dice eso, ¿verdad? Sino que su tormento será eterno. Yo no sé si usted está entendiendo esto, amados. Es de este terrible destino que nos ha librado el Señor. El verso 12 dice: aquí, en esta verdad, está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso perseveramos en nuestra confianza en Jesús y en nuestra obediencia a Él, porque reconocemos de qué nos ha librado. Por eso vivimos aliviados. Yo no sé si esto le trae alivio. Ay, Señor, de lo que me libraste al salvarme, podemos caminar en este mundo aliviados de que nuestro mayor problema ya fue resuelto y podemos vivir profundamente agradecidos de Él. No importa lo que estemos atravesando, no importa aquellas cosas que estemos necesitando o que tengamos escasez, podemos vivir aliviados y agradecidos que el Señor resolvió nuestro mayor problema en la cruz. Aleluya. El Señor culmina esta visión de los tres ángeles, animando a la iglesia del primer siglo con estas palabras. Verso 13. Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, ellos son en verdad benditos
porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Literalmente, sus buenas obras los persiguen. Recordemos que el Señor le revela estas cosas a una iglesia perseguida, a una iglesia que ha sufrido el martirio de muchos hermanos y hermanas, y que muchos han pensado rendirse, tirar la toalla, abandonar la fe, perder la fe en la iglesia. Pero el Señor les recuerda que la muerte terrenal no se compara en nada al castigo que sufrirán aquellos que no le pertenezcan a Jesús en el día final. También les recuerda que la muerte terrenal en nada se compara al sufrimiento que Él mismo experimentó en la cruz para liberarlos de la muerte y del castigo eterno. También les recuerda que aquellos que mueren por su causa son más que bendecidos, son bienaventurados porque participan de su sufrimiento. Estos son más que bendecidos porque para ellos la muerte no es el fin, sino el descanso de su arduo trabajo. Y pueden descansar en paz hasta el día que sean despertados de su descanso, porque hicieron en este mundo lo que tenían que hacer. Mantuvieron su fe en el Señor y le obedecieron hasta el final. En lo poco le fueron fiel, en lo mucho serán puestos. Aleluya. El primer ángel anuncia el evangelio eterno a toda la humanidad. El segundo anuncia la caída de la gran ciudad de Babilonia, del mundo que se opone a Dios, para darle paso al Rey, para darle paso al reino del Cordero. Y el tercer ángel anuncia el castigo final. Muchos de nosotros criticábamos a nuestros hermanos carismáticos porque no hacían más que predicar del juicio final y del infierno. ¿Verdad que sí? Usted los criticaba también. Decíamos que su predicación era siempre de miedo y que por miedo la gente se convertía al cristianismo. Y decíamos que eso estaba mal, que el mensaje del evangelio no es de miedo, sino de amor y buenas noticias. Y ciertamente lo es. El mensaje del evangelio es un mensaje de amor y de buenas noticias. Sin embargo, eso es solo un aspecto del mensaje del evangelio. Como dije al principio, para que haya una buena noticia, primero tiene que haber una mala noticia. Y si vamos a predicar como iglesia, y si vamos a ser fieles a todo el consejo de Dios, tenemos también que hablar de una mala noticia. No podemos olvidar que ese es otro aspecto del mensaje del evangelio. No podemos ignorar la predicación de Jesús cuando dijo en Marcos capítulo 1, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. No podemos olvidar que el primer llamado que nos hace el evangelio, que el primer llamado que nos hace Jesús es al arrepentimiento.
Ciertamente nos acercamos a Jesús y ponemos nuestra confianza en Él al reconocer quién es Él y lo que hizo por nosotros. Pero también nos acercamos a Él porque hemos reconocido que Él es la única puerta de escape del juicio y de la ira que será derramada muy pronto sobre esta humanidad. Entonces, no importa si llevas muchos años asistiendo a la iglesia o si comenzaste a asistir recientemente. No importa si naciste en un hogar cristiano y te criaste en una cultura evangélica o religiosa. Si aún no has rendido tu vida a Jesús, hoy es un gran día para hacerlo, porque aún hay tiempo. Aún el tiempo no se ha cumplido. Aún ese día terrible anunciado por estos ángeles no ha llegado. Por eso, hoy te invito a que te acerques a Jesús. A que finalmente te rindas a Él. A que te arrepientas de tus pecados, a que vengas a Él y recibas su amor y su perdón. Pero también te invito a que vengas a Él para que recibas la escapatoria de la ira de Dios y de su castigo eterno. Aleluya. Puedes inclinar tu rostro. Señor, confío que he predicado tu palabra con fidelidad. Que tu palabra es poderosa para transformar nuestros corazones. Que tu palabra no vuelve atrás vacía. Que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Poder para sanar, poder para salvar, poder para quitar vendas, poder para romper cadenas, poder para atraer a muchos hacia ti, Señor. Y que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Señor, si aquí hubiese alguien que no importa su circunstancia aún, no le ha rendido su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, te reprenda, diablo. Aleluya. Si aquí hubiese alguien que aún no ha rendido su vida a ti, Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo haga lo que solamente Él puede hacer. Que tu Espíritu Santo rompa cadenas. Que tu Espíritu Santo quite las vendas de los ojos. Que tu Espíritu Santo ponga fe en el corazón. Que tu Espíritu Santo lo atraiga o la atraiga hacia ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.